capítulo 54, versículo 10. Amén. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy recibo esta promesa, que tu pacto de paz conmigo, nada podrá quebrantarlo. Yo renuncio al miedo, a la incredulidad, a la duda, al temor. Te pido perdón, porque yo sé que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, y que tienes el control, y que en este momento tu propósito se cumple, y yo formo parte de tus propósitos. Te doy gracias, porque soy la luz de este mundo y la sal de esta tierra, para guiar a otros, para ponerlos en el camino donde tú, Señor, los salvas. Te doy gracias por salvarme, por salvar a mi familia, a nuestros vecinos, a esta ciudad y a este país. Que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y tengan temor de Dios. Que los dirigentes tengan temor de Dios y escuchen el clamor de un pueblo que se duele de tanta maldad. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda. Hoy nos dices que tienes misericordia de nosotros y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente, mi corazón y mis pensamientos, porque yo vivo por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero tu promesa es santa, la creemos, la recibimos y vamos a vivir por ella siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer versículo 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Amén? No, amén. Todavía no, amencito, casi amén. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 1. Ok, dice así. ¿Listos? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hasta allí por ahora. Jesús en su ministerio siempre tuvo unas posturas bien particulares, poderosas, ungidas, pero en algunos casos inclusive jocosos, y ahora van a entender a qué me refiero por el tema de la jocosidad. Nos encontramos aquí con un escenario en donde él está preparándose para ser presentado como sacrificio. La gente no entendía qué era lo que estaba pasando. Llega una señora loca, porque imagínense la escena como la vamos a escribir. Llega una señora con un cántaro lleno de perfume
y prácticamente se lo quebró en la cabeza a Jesús. Eso fue lo que pasó. Esta señora llegó y casi que alguien dijo, Jesús tiene que ser muy cabeciduro porque gracias a Dios no dice que se lo rompió en la cabeza. No sé cómo, dice la escritura, lo rompió antes de derramárselo por eso en la cabeza. Pero esto es lo que está pasando. Hay revolución alrededor. El pueblo está alborotado porque están escuchando de que llegó uno que se llama el Mesías, uno que dice que es el rey de los judíos. Y por un lado, a las autoridades romanas le están diciendo, ojo pues que los van a tumbar. Hay revuelo, hay revuelta. Y los de Sanedrín y todos sus séquitos están preocupados porque alguien está tomando preponderancia por encima de la que ellos querían tener. Y Jesús dice algo, por eso hablo del tema de jocosidad, porque si en estos momentos, como andaba por ahí la semana pasada, no sé si algunos de ustedes lo han visto, una de esas mensajes o cadenas de WhatsApp en donde supuestamente Jesús se había aparecido. ¿No han escuchado? ¿Lo han visto? Bueno, pienso que tiene... ¿Que vino la protesta? Sí, hay una posible explicación y creo que es esa. No, hay unos policías en un parquecito y están orando. Y en ese momento ellos se paran porque terminan de orar y se quedan, y yo tengo la foto, ahí está una persona como de la época del Señor Jesús con manto y todo eso. Pero quien cuenta, el policía que está contando qué hizo, y resulta que él se para, le dice, pide agua, le dan agua, él se juega y que va y se arrodilla ante una virgen que hay ahí. El hecho es que el personaje físicamente descrito en la fotografía está tomada de lejos, él tiene vestiduras de alguien de la calle, pero que en el momento en que se toma la foto parece que tuviese una capucha, se le ve barba, y la foto de lejos cualquiera hubiera podido decir que era la foto del supuesto Jesús con el que todos nosotros nos identificamos. Si bien es cierto que se ve de lejos, un tanto borrosa, pero dice que fue alguien indigente que llegó a pedir de tomar y de comer y el policía amablemente le dio, que después había una virgen allí, creo que fue en un paso de un peaje, algo así. Él se arrodilla ante una virgen y dice que pide por Colombia, yo no sé quién, y se va. Entonces viralizaron el tema de que Jesús había también ido a protestar. Y por eso les decía que un tanto jocoso, porque ¿qué tal que Jesús se hubiera parado en ese momento, en plena estas circunstancias, y le dijera a toda la gente de la revuelta, a toda la gente del paro, a los sindicatos, a todos, le decía, no se preocupen por los pobres, que los pobres siempre los van a tener? ¿Cómo hubiera sido eso? ¿Cómo serían los titulares de prensa? Le hayan caído al Señor para Jesús, le habían puesto. ¿Cómo se le ocurría a alguien que dice venir de parte de Dios decir que a los pobres siempre los van a tener? Yo no sé si ustedes han meditado sobre esa escritura en el pasado. Yo he tratado de hacerlo y a veces no he llegado a ninguna conclusión, pero en medio de la meditación está, Señor, ¿por qué los pobres? Bueno, y hay dos opciones, siempre la espiritual, ¿cierto? La opción espiritual. Aquel que está lejos de Dios, pues siempre va a ser pobre de espíritu. Y si es pobre de espíritu, pues siempre van a haber muchos, porque la escritura dice que son más los que se quedan que aquellos que hemos buscado de Dios. O somos pobres de espíritu, como dice la escritura, de que tenemos hambre y sed de Dios. Necesitamos, exacto. Entonces, eso por un lado desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista físico, que es el contexto de lo que está pasando, porque llega esta señora con un frasco de perfume supremamente costoso, y todos sabían que el perfume era costoso, y en vez de dárselo a los pobres, porque ha podido ser vendido por 300 denarios, un poco de plata, ¿cómo se le ocurrió ir a echárselo a este señor? Que quién sabía que era, si era cierto lo que decía que hacía. ¿Por qué no se lo dieron a los pobres? Y entonces nos encontramos histórica y socialmente en medio de una circunstancia en la que todo está alrededor de encontrarle solución a la pobreza. Nos encontramos en un tema de conflicto en donde todos quieren encontrar cómo solucionar la pobreza. Y Jesús estaba diciendo, miren, no se preocupen, pobres siempre van a haber. Y eso parecía en algún momento hasta una postura insensible. Uy, como Jesús, ¿por qué dice eso?
Si no es Jesús el Jesús de los pobres, la religión, dicen algunos, no debería siempre buscar. Pero resulta que la propuesta de Dios a través de su palabra, a propósito de los temas sociales, nunca ha sido como el hombre la ha percibido. Siempre ha estado en muchos momentos en conflicto. Jesús dice, a los pobres siempre los van a tener. Entonces imaginen ustedes a Telepacífico. Ustedes dicen que es Jesús. Sí, eso dicen otros de mí. ¿Y usted qué dice de todo este conflicto social? No se preocupen, que ellos siempre van a estar aquí. Pero y la gente que está muriendo de hambre, no se preocupe, que siempre va a haber hambre. Pero y la gente que no tiene que meter la cabeza, no se preocupe, siempre va a haber gente que no tenga... Y los impuestos, ¿no? Wow. Por un lado siempre nos lo ha mostrado como si fuese el Jesús guerrillero, ¿no? El que fue en contra de todo el estamento. Y en algunos momentos hacía posturas totalmente incomprensibles para la gente y para la época. La excepción no es ahora. Bueno, ¿por qué estamos hablando o estamos haciendo esta introducción a propósito de Jesús diciendo esto, hablando de los pobres? Importante que ustedes y yo tengamos en cuenta que en teoría el mundo está volcado para pretender ayudar al pobre. Ese parece ser el futuro, no, el futuro no, la meta, el objetivo de todo lo que tiene que ver en el orden social, cultural, ¿ok? De cualquier nación. Pero esto no solamente a nivel local, o a nivel regional, o a nivel nacional, a nivel inclusive internacional, sobre todo internacionalmente. Hay organizaciones, países que hacen organizaciones con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los países menos favorecidos. Entonces anteriormente nos llamaban, porque Colombia formaba parte de ese selecto grupo de los países subdesarrollados o tercermundistas. ¿Okay? Ese tema fue modificado y cambió, entonces ya no se hablaba de los tercermundistas porque pues sonaba un tanto despectivo. Ahora entonces se modificó un poco y se habló de los países en vía de desarrollo. Y un país en vía de desarrollo pues suena más bonito, es como decir que no es que están matando a un niño, sino que lo están abortando. En última es lo mismo, pero cuando le dicen que está tomando una decisión de vida, entonces, es que quiere abortar, sí, quiere matar al niño, básicamente. Bueno, ya no dijeron que eran países tercermundistas, ahora es en vía de desarrollo. Y luego apareció otro concepto que fue países emergentes, donde estos habían dado un poquitico más. Pero todos y cada uno de estos movimientos y estas congregaciones internacionales, todas buscan el que haya igualdad en el acceso a las riquezas, o más bien en la repartición de las riquezas, para que la gente pueda acceder a cosas que se consideran de básica necesidad. Y aclaro para que no haya lugar a las dudas. Para nosotros los hijos de Dios, la Escritura dice que Él es nuestro proveedor. Hijo de Dios que se respete debería estar esperando en todo momento encontrar, recibir la bendición de parte de Dios en cualquiera de las áreas de nuestras vidas, incluyendo por supuesto la física, la material, la económica. Entonces no estamos aquí declarando de que como Jesús dijo que a los pobres siempre los tendrían, entonces hay que hacer votos de pobreza para que estemos en consonancia, como hizo la Iglesia Madre mucho tiempo, todavía hace, diciendo que si se hacen votos de pobreza, entonces se agrada a Dios, porque no es esa la pobreza que Dios anda buscando, sino la de espíritu, como decía Martica ahora. Bueno, en el año 2019, se dio un evento, y espero que después todo esto podamos aterrizarlo a un solo versículo, y con este solo versículo nos quedamos, pero es necesario el contexto de lo que estamos hablando. Año 2019, se dio un evento que se llamó el evento 201, tomó lugar en la ciudad de Nueva York. Ustedes pueden consultar, esto tiene tanto gente a favor como gente en contra. ¿Okay? Y aquí yo no pretendo decirles si esto es o no, o es verdad. Las coincidencias, digámoslo así, o las casualidades son muy manifiestas. En este evento, que fue convocado por el Foro Monetario Internacional, se reunió a todas las agencias del mundo representadas en diferentes estamentos o países para que en un ejercicio de simulacro
se determinaran cuáles eran o cuáles iban a ser las pautas a seguir ante una eventual pandemia por un virus. Esto ocurrió en el 2019. Digo que para que vayan suspicacias, 2019 y en el 2019, en diciembre, aparece el virus. Hay algunos que dicen que no, eso no era ningún tema profético y aquí no estamos hablando de profecías, sino que simplemente hubo previsión. Ese es un lado como se cuenta la historia, ¿cierto? Fuimos demasiado previsivos y era necesario que esto tomara lugar. Lo cierto es que todo lo que se hizo en ese simulacro es lo que se ha aplicado en todo lo que ustedes han vivido, en toda esta experiencia pandémica. Todo, absolutamente todo. Manejo de los medios de comunicación, cómo llegar a las vacunas, cómo acceder, cómo proceder. Todos los protocolos fueron establecidos en este ejercicio de simulacro. Y aclaro, no hay nada malo con hacer los simulacros, ¿cierto? Haga el del ICFES si le toca. Okay. Haga el de temblor que cada año se hace en todo el país, del terremoto. Porque es bueno, se espera que la gente esté preparada para eventuales circunstancias. Eso se llama previsión. Sin embargo, con esa ansia del mundo de encontrar una media para que todos accedan a los recursos que unos pocos han determinado el cómo se repartan, esta gente estableció un protocolo y todo se ha hecho conforme a este protocolo. Bueno, otra cosa más, permítanme por un segundo mantener estos cabos un tanto sueltos con la expectativa de que los podamos unir ahora. Para julio de este año 2021, se está planeando algo que se hace todos los años, para que no vamos a entrar en el tema conspiranoico, no, es que ya lo van a hacer, no. Todos los años toma lugar algo como lo que les voy a mencionar. Se hace una feria, una tecnoferia, digámoslo así, en donde todas las empresas top de tecnología se reúnen y exponen sus adelantos, sus retos. Pero particularmente este año se espera que tome lugar una que analice un posible escenario de un simulacro ante una pandemia digital. Y esto no es de poca cosa. Y mi intención no es para nada centrarme en este tema, aunque es tocarlo. Por eso les decía que nos vamos a quedar con un solo versículo al final y ustedes van a decir, ¿y todo eso para ese versículo? Sí, sí es necesario. Porque ellos están haciendo un ejercicio como el que hicieron el año pasado, que terminó tomando lugar. Y uno diría, pues una pandemia digital, Andrés, eso no es lo mismo. Y estamos en un mundo tan complicado que la eventual pandemia digital, mejor dicho, lo pongo al contrario, lo que ha pasado con toda la pandemia y el COVID no sería ni el 10% en afectación de lo que significaría una pandemia digital. Ustedes dirán, ¿y cómo? Ese es el punto. Las cadenas de suministro, y lo estamos experimentando nosotros aquí en Cali, en Colombia, en estos días, cuando cortaron las cadenas de suministro, ¿qué pasó? La ciudad colapsó, la ciudad se paralizó, y estamos hablando de cosas totalmente físicas. Pero es que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta qué tanto dependemos del mundo digital. Qué tanto depende la planta que produce energía de todo el contexto y el sistema operativo que permite de que las máquinas hagan sus funciones, que se potabilice el agua, que haya telefonía. Ojo con lo que voy a decir, que haya internet. Porque en estos momentos, y me refiero a hechos recientes, cuando por allá unos vándalos desbarataron unos cables y se le fue el internet a un grupo X en un sector de la ciudad, ¿qué dijeron todos? Nos están censurando. Cortaron el internet para que la gente no pueda producir o reproducir lo que está pasando alrededor. Y muchos satanizaron, o muchos señalaron, o muchos no estuvimos de acuerdo. Pero el punto es este. ¿Qué tanto podemos nosotros depender de lo que digitalmente el mundo nos ofrece?
Y estoy completamente seguro de que es mucho, mucho, pero mucho más de lo que nosotros alcanzamos a imaginarnos. El mundo depende en estos momentos del Internet. Alguien podrá decir, pero es que yo no veo bobadas que ven otros. Yo no tengo redes. Yo no tengo redes. Yo lo que sea. No, yo solamente hago cosas buenas. Yo solamente contacto o reparto cosas que son de interés. Pero en el momento en que este servicio fuese quitado, aún esas buenas intenciones se verían totalmente coartadas. Y ojo, el mundo se paralizaría completamente. Entonces, bueno, ¿por qué esta necesidad de plantear las cosas así como un tanto extremas? Porque nos debe mover un poco el coco, el pensamiento. Los que piensan, los que organizan, los que establecen las políticas y los protocolos de acción para el mundo, acertaron ya con una precisión espeluznante. Existe una gran posibilidad de que para esa previsión que se han venido preparando tome lugar. ¿Y qué pasaría en el supuesto caso en que nosotros no tuviésemos ya más Internet? Quiero que usted medite por un par de segundos hasta qué punto su vida se vería afectada porque no tiene Internet. Alguien que no tenga teléfono inteligente dirá, yo con mi coquito. Pero el coquito tampoco, ese es el punto. Lo único que funcionaría sería el teléfono fijo. Lo único Si que ya no existe, que ya no existe. El pronóstico, el pronóstico no es nada alentador si las medidas que se han tomado o que se tomen no son las correctas. Y ahora sí, quiero ir al versículo con el cual estamos moviéndonos alrededor para que vean o entiendan un poco de por qué el tema. Andrés, inclusive ya se menciona que para el 2030 hay más o menos, como mínimo, 10 profesiones que ya no se van a poder ejercer normalmente. Ya todo va a ser digital. Por ejemplo, la arquitectura. Ya simplemente usted dice, quiero una casa así, entonces va y el programa y sale. Los meseros ya van a ser robots. Muchas profesiones ya dicen que todo va a estar digitalizado. Entonces, cada vez para el 2030 se está hablando. De hecho, la ONU, creo, tiene un programa que habla de la Agenda 2030. Es el mismo fondo por debajo. El mismo, ok. Que tiene ya que dice que no tendrás nada y serás feliz. Un pensamiento bastante socialista. Y el socialismo es algo que es agradable y que, humanamente hablando y políticamente actuando, sería ideal, socialmente comprometido con lo que la gente tenga necesidad. Sin embargo, aquí estamos hablando de otro tipo de intereses. Crearon una necesidad en el pueblo, sea cristiano o no. Crearon una necesidad que cuando por algún momento la quiten o la apaguen, va a generar caos en la sociedad. Si mi intención con la grabación de este mensaje es que yo la pueda publicar para que en redes otros accedan y digo, uy, qué bueno Dios que me permites compartir la palabra, bueno, ese propósito por ese medio quedaría caído. Los ministerios que proclaman y bendicen a miles de personas a través del internet quedarían, porque uno diría, ay sí, que acaben los pornográficos, que acaben los influencers, que no dejen hablar carreta, que acaben todo eso, pero ay, el pueblo de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Regresar a los orígenes, regresar a lo que la Escritura nos ha dicho siempre que no podemos dejar de hacer. Y esto es, en síntesis, el propósito del mensaje. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15.
Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Juan 15, capítulo 1 en adelante. Si un grupo ya de muy alto poder acertó en el pasado con esa previsión sospechosa que tomó lugar, la posibilidad de que también acierten, si no es este año, en cualquier otro momento, algo parecido sea igual. Las películas, las series, se acabaría Netflix. Eso decimos los adultos. Los muchachos estarían de pelo parado, por un lado. Se acabarían tantas cosas que ellos mismos han venido mostrando para que ese adoctrinamiento tome cada vez lugar. ¿Okay? El mundo digital se vería afectado completa y enteramente. No habría posibilidad de acceder al mundo globalizado como hoy tenemos acceso. Hoy las personas que están en otras partes del mundo están acertados, criticando o a favor de lo que sucede en Colombia. Y desde por allá marchan y señalan, y si esos chichompianos, y que los pobres indígenas, y que los oligarcas, y que la gente de estrato 6. Se acabaría la posibilidad de que ellos vieran lo que pasa en Colombia. Se acabaría la posibilidad de que nosotros viéramos lo que pasa en otras partes del mundo. Se acabaría la posibilidad de que se hicieran transacciones bancarias. Se acabaría la posibilidad de que le depositaran a usted dinero. Ya no es como antes, que la empresa mandaban al mensajero con un bulto lleno de dinero para que consignara y para que entonces pudieran pagar la nómina. Casi todo es volver a los años 70, 80. Echaríamos hacia atrás de una manera espeluznante si no estamos preparados. Y nosotros como creyentes, Dios nos viene preparando en todo momento para eventos como ese. No para aterrorizarnos. Pero si ustedes se notan, se van a dar cuenta ahora con el versículo que leamos, uno en particular, Dios nos viene hablando de la Escritura desde el momento de la ascensión del Señor Jesús, no, desde antes inclusive. Él nos viene preparando para un evento muy singular, que va a tomar lugar y para el cual nosotros todos los días estamos expectantes y deberíamos estar preparados. La previsión que hacen ellos, manipulando lo que va a pasar, no tiene nada que ver con cómo Dios nos muestra a nosotros lo que Él ha determinado que suceda. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pausa allí. Ese es el versículo del cual les decía ahora rato, que es con el que nosotros, Dios pretende en este mensaje que nos quedemos meditando y meditando. Dice la segunda parte del versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren, el mundo puede estar patas arriba porque no pueden estar conectados, porque se cayeron las redes, porque se cayó el internet, porque se cayó lo que sea. No hay transporte público. ¿Sabían ustedes que el transporte público en estos momentos dependería ante un eventual corte de sistemas? Se cae completamente. El suministro en los supermercados, que ahora es totalmente digital, los inventarios, ¿cómo se harían? El caos sería apoteósico. Sin embargo,
¿Cómo? Ni siquiera un semáforo podría. Ni siquiera un semáforo podría funcionar. Es muy posible que aún la misma energía se vea afectada, porque ahora está toda sistematizada. Entonces, ¿a qué estaría el pueblo dispuesto a acceder ante una eventual circunstancia de estas? Porque en el evento del año pasado que les mencionaba, se establecieron protocolos de cómo atacar, si era necesario, a los incrédulos o a los negacionistas o a los que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. Y si ustedes son un poquitico pillines, se han dado cuenta de que la explosión de páginas u organizaciones que se consideran a sí mismos chequeadores de la verdad informática se multiplicó exponencialmente a propósito de la pandemia. Nunca habían habido tantas empresas dedicadas a decir si lo que usted dice es cierto o no, si es un hecho o no, si es demostrable o no. Entonces aparece Colombia Check, bueno, un poco de Factual Check. Cada quien determina decir si lo que ellos dicen es. Esto fue establecido en los protocolos que se hicieron en el simulacro de la pandemia. Se estableció el cómo se iba a contrarrestar el negacionismo o la incredulidad de muchos ante la letalidad de una supuesta pandemia. Ahora se está planeando una pandemia digital y no creamos que va a ser algo distinto en términos de protocolos. ¿A qué estaría dispuesta la gente para que le puedan permitir otra vez acceder a sus redes sociales? ¿A qué estaría la gente otra vez dispuesta a acceder para que le devuelvan aquello que le quitaron, que ahora es necesidad imperiosa? Dar su vida, dar todo. ¿A qué está? Muchos estarían. Alfonsito hablaba ahora de que algunas profesiones podrían estar con tendencia a desaparecer. Una que desaparecería inmediatamente sería la de los influencers. ¿Qué harían? ¿Qué harían todo este poco de muchachos que están apostándole solamente para qué estudiar, para qué universidad, si ellos quieren ser influencers? ¿Qué harían? La primera profesión que desaparece sería eso. ¿Cómo serían los influencers ahora robando para que le devolvieran su medio de trabajo? Claro, le serviría incondicionalmente a aquella persona que pudiera hacer. Entonces, la pretensión del mensaje es qué tan conscientes estamos nosotros que podemos, si fuese necesario, poder vivir sin absolutamente nada de estas cosas. Pero lo único que no podemos permitirnos, porque de ello depende nuestra vida y nuestro futuro, lo único que no podemos permitirnos es estar separados de Dios. Porque Él dijo que separados de Él, nada podíamos hacer. Es decir, que podía llegar el momento en que no había energía y tocaba leer con vela. Uy, qué bendición que exista una vela. Estaríamos dando nosotros gloria a Dios por eso. Imagínense ustedes sin refrigeración, por cortes de energía. No alcanzamos a dimensionar lo que significaría un tema de pandemia digital. E insisto, Dios sabe que es así. No pretendo para nada generar algún tipo de pánico o de sensación. No, el mensaje pretende en todo y en cualquier caso es que nosotros estemos tan seguros, que no importa cuáles sean las circunstancias. Es más, la Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová estará allí para mí. Y en este caso dice Jesús, nos dice a nosotros, separados de mí, nada puedes hacer. En este momento podemos estar muy unidos a X o Y cosa, pero lo que tenemos que estar seguros es que estamos unidos a Él. Porque cuando haya en algún momento que tomar la decisión para soltar algo, para desconectarse de algo, del que no nos podemos desconectar, es del Señor Jesús. Porque Él dice que separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Puede fallar el mundo entero en su física, pero Él dice que Él es fiel y que Él nunca nos va a fallar. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces usted, nos invito a que consideremos nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestras expectativas inclusive,
¿Qué tanto depende de algo que eventualmente pueda que no tengamos acceso a? ¿Qué tanto mi vida depende de qué tan cerca yo estoy con el Señor Jesús? Por supuesto, a través de su palabra estamos hablando. No hay manera de acercarnos a Él sino a través de su palabra. Porque Él dijo que Él era el camino, Él era la verdad y que era la vida. Que Él es, perdón, la vida. Entonces, ¿de quién podemos darnos el lujo de estar separados o desconectados? De cualquiera, menos del Señor Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué hablo en este momento de esto? Porque es fácil dejarse llevar por la ola mediática a favor o en contra que haya de los diferentes postulamientos de cómo ver la vida y cómo vivirla. Y entonces unos están dispuestos a sacrificar esto para obtener aquello. Nosotros tenemos que tener claro que no importa qué nos ofrezca el mundo, no importa qué tan atractivo, qué tan necesario, qué tan importante sea, si esto que nos ofrece no es Dios manteniéndonos cerca como el pámpano que él decía, pegadito a la rama, nosotros tendríamos que considerar en qué momento estamos dispuestos a decirle a eso, no te necesito, es decir, de eso me puedo desconectar. Y en ese caso entonces, ¿qué pandemia? Que venga la pandemia digital, ¿para qué? Eso lo que significaría es que estamos más cerca de que Jesús venga por nosotros. Estamos más cerca de que Él cumpla su palabra de que va a venir por su iglesia. Que nosotros no vamos a sufrir esos... Y nosotros no vamos a estar allí. Imagínese usted, el influencer, ay, ya llegó el internet, ay, ya llegó. No, el influencer no, eso sucede entre nosotros. ¿Cuál influencer? Entre nosotros mismos. Se va la señal y se fue la señal. Se va la luz y no lo peor que piensa el internet. Crearon una necesidad tan tremenda en nosotros del internet. Pero Dios quiere decirnos hoy que si fuese necesario, nosotros podemos y deberíamos despegarnos del internet. Pero el internet no es el que nos da la vida. Jesús sí es el que nos da la vida. Si llegara un momento en donde tuviésemos que establecer una prioridad frente a con qué me quedo, no escogería yo las 200 hijas que me da la empresa, pero entonces no voy a la iglesia, entonces no regreso a la oración, entonces no vuelvo a tener comunión con Dios porque tengo que clavarme en todo lo que digitalmente eso significa. La tecnología es una bendición y depende de quién la use y cómo se use, pues obviamente va a traer bendición para la vida de muchos. Pero en los tiempos de Jesús no existía WhatsApp. No había Instagram. Twitter. Nosotros nacimos en internet. Nosotros crecimos sin internet. Cuando todavía se discaba el teléfono. Jesús no tuvo necesidad de redes sociales para publicar el Evangelio. El Evangelio llegó sin redes sociales. Y hoy parece, en muchos casos, los ministerios en las iglesias están establecidos para llegar a las naciones digitalmente. Y qué bendición, porque han llegado y nosotros mismos nos beneficiamos, o porque nos llega el video, porque nos llega la oración. Gloria a Dios. Pero Jesús nos hizo llegar el Evangelio a nosotros con una red no social, sino con una red espiritual, que se encargó de que su palabra, sin modificaciones, sin alteraciones, nos llegara a nosotros. Y dejó un personaje como único garante de considerar qué era y qué no era verdad. El Espíritu Santo de Dios. Ese es el que decide si esa información es verídica o no. Ya no soy yo, porque pues yo puedo estar sesgado porque me gusta o no me gusta. Pero el Espíritu Santo llega y te dice, y nos dice, hijo, hija, esto no es lo que yo inspiré en la palabra de Dios. Entonces tenemos seguridad de que alguien nos puede llevar a la verdad. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no dependemos de las redes sociales o del internet o del mundo digital para quedarnos conectados con Dios. Para estar conectados con Dios, todo lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado, y que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla.
Y tan pronto esto suceda, generamos la conexión más grande, más hermosa, más fidedigna, más segura, más económica, pero al mismo tiempo más rica que el ser humano haya podido crear. Y esto es poderse comunicar y conectar con Dios. La desconexión entonces debe ser de aquellas cosas que nos alejan de Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. La invitación era esta, por eso les decía que nos íbamos a quedar solamente con un versículo, pero enmarcándolo en el tema de hasta qué punto el mundo quiere que nosotros estemos pegados a cosas que consideramos imprescindibles y que después Dios va a permitir que miremos hacia atrás y digamos, ¡ay, tan bobos que éramos! Así de sencillo. Pero Él nos da las estrategias y las armas para que permanezcamos con Él. Amén. Los invito entonces a que meditemos en este versículo 5 del capítulo 15 de Juan, donde dice que separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, porque la conexión que creaste con nosotros es una que no depende de lo que el hombre haga o deje de hacer, Señor. La conexión que creaste con nosotros no depende de movilizaciones de personas que crean tener la verdad o que puedan estar equivocadas. La conexión que tú creaste con nosotros es una conexión que es divina, que es pura, Señor, que es excelsa. Y es la que nos permite y nos acerca a ti cada vez más, Señor, para que te conozcamos, para que reconozcamos tu voz, para que seamos nosotros cambiados. Padre, que ninguna de las cosas que el mundo ofrece ni siquiera tenga la intención de cambiar aquello que tú nos ofreces, Padre. Perdónanos si en el pasado hemos caído en esa tentación o en esa trampa de ni siquiera considerar lo importante que es la conexión contigo. Hoy queremos y reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Pero antes de estar separados, Señor, queremos estar en todo momento en comunión contigo, para que entonces todo lo podamos hacer, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.